Amigos, volvemos una vez más a Nunca Fueron 11, la segunda temporada, y para mí es un gran honor tener a este invitado, a un hombre campeón con Millonarios, a un hombre campeón con Junior y al mejor lateral de la Copa Sudamericana del 2012, Lewis Ochoa. Bienvenido a Nunca Fueron 11, Lewis, ¿cómo estás? Buenas, bien, bien, gracias a Dios. Saludo para ti y todos los oyentes y los televidentes de este gran programa. Yo muy bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha ido tu vida después de tu retiro, no? Es 2021, creo que terminas retirándote en el Once Caldas. Y de ahí no conocemos mucho del Lewis que jugó en las canchas del país. Bueno, jugué, mi último año fue 2019 con Once Caldas y en pandemia finalizó contrato y ya ahí llega mi retiro. Bueno, para hacer ahí un paréntesis, una corrección, dijiste, ahora mencionaste que campeón con Millonarios y con Junior, no, fue con Millonarios y Medellín. Perdóname, sí, tenía acá Junior, pero campeón con Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. Medellín, que es el equipo donde terminas debutando, ¿no? Sí, señor, el equipo donde me abrieron las puertas y me dieron la posibilidad. Terminas, tengo yo, Lewis, no sé, tú me puedes corregir incluso, terminas incluso jugando Copa Libertadores del 2005 en ese Medellín que es semifinalista de esa Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, sí, tuve la oportunidad de estar ahí con ellos, con ese gran equipo. Y bueno, gracias a Dios pues se hicieron bonitas actuaciones y buena campaña del equipo. Era un Independiente Medellín muy bueno que termina cayendo precisamente en la semifinal de esa Copa Libertadores, Lewis, y tú eras uno de los canteranos, de los más jóvenes del equipo, y que era en ese momento jugar una semifinal con Deportivo Independiente Medellín, ¿no? En Colombia solo hay dos equipos que han tenido la gloria eterna y estar tan cerca, primero con Medellín y después también con Millonarios en una semifinal de Copa Sudamericana, ¿qué representó en cada etapa de tu vida? Una muy joven, la otra ya quizás un poco más maduro. Sí, fueron dos etapas muy diferentes. En la una yo estaba muy joven, pues era de los sub-20 recién ascendidos al equipo, la participación era muy poca, eh, y la de Millonarios pues ya era un jugador ya hecho, más maduro, donde tenía un puesto consolidado y bueno, pues afortunadamente se hizo una bonita historia. ¿Te acuerdas de pronto, Lewis, de alguna anécdota antes de esos partidos de semifinales, en los hoteles, en la concentración que les haya dicho el profesor Luna, si no estoy mal, o los mismos capitanes, los referentes de ese Deportivo Independiente Medellín? No, siempre con el tema de los referentes, ellos siempre fue total apoyo a los jóvenes que estábamos en esa época. Eh, Siempre nos brindaron toda su confianza y sabían del potencial que teníamos cada uno de los jóvenes que estábamos ahí con ellos. Y ya, pues eso lo que siempre queda uno marcado. Donde lo traten bien, el respaldo que le den, es lo que a uno más recuerda. La imagen, creo yo, y la imagen que tienen muchos hinchas de Millonarios de mi edad más o menos, es de un Lewis, un lateral que defendía muy bien, pero que atacaba mejor. Y ahí también relaciono un poquito con ese proceso formativo que tuviste. Y es que me pregunto si siempre fuiste lateral o si en algún momento llegaste a ser extremo o jugar en otra posición y en qué momento terminas de pronto encajando ya en ese puesto fijo, en una posición que de pronto hoy en día es más común ver chicos que jueguen ahí, pero antes uno siempre pensaba en el ataque primero, Lewis. Sí, sí, como dices, me gustó siempre estar en la parte ofensiva. Eh, Siempre mi vocación fue esa. Tuve la oportunidad de debutar en la parte ofensiva, jugando de delantero, jugando de volante 10 y de extremo. Pues siempre me destaqué fue en esas posiciones. Ya estando a nivel profesional, fue que se presentó la oportunidad
de jugar en la posición de lateral y bueno, me acomodé muy bien a esa posición y logré implementar todo el conocimiento ofensivo que tenía para ponerlo a servicio de la carrera y bueno, gracias a Dios pues nos fue bien y pudimos hacer una bonita carrera. Total, más de 300 partidos como jugador profesional, creo que 6 o más goles como profesional. Quiero preguntarte, quizás ya entrar un poco a esa etapa, a la etapa, no sé si de pronto la más bonita de tu vida, que es acá en Bogotá, en Millonarios. ¿Cómo es tu llegada a un Millonarios que llevaba 23 años sin salir campeón de liga, llevaba 10 años sin ganar nada, llegaba después de un proceso de la época del arroz con huevo y llegas procedente del Deportivo Independiente Medellín, si no me equivoco? ¿Qué ofertas tenías en ese 2011, en ese 2010, finales de 2010, antes de llegar a Millonarios? ¿Y por qué Millonarios? Bueno, eh, Millonarios sin duda pues es un equipo histórico, de los grandes del país y Bogotá es una plaza bastante importante para todo futbolista. Cuando yo llego a Millonarios, tomo la decisión eh, por esos motivos. Tenía la oportunidad de ir a Once Caldas y a Millonarios. Estando yo en Independiente Medellín, el presidente me da esas dos opciones y bueno, pues escogí la de Millonarios, aún sabiendo la situación en la que estaban, porque para ese entonces venía Millonarios de una crisis muy negativa. Sin embargo, pues tomamos el reto, decidimos afrontarlos y bueno, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sin duda, Millonarios, pues en toda mi carrera, mi larga carrera, marcó mi vida. Pasé por 6 equipos y en esos 6 Millonarios fue donde conseguí títulos, logros importantes. En Medellín conseguí también títulos, pero como mencionaba antes, era yo muy joven y las actuaciones que tenía eran intermitentes. En Millonarios ya cojo esa regularidad y bueno, pues fue un bonito paso por Millonario y fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese entonces. Te pregunto por esa primera vez que llegas al club, el primer entrenamiento, también por la primera vez que pisas el gramado del Campín ya vestido de azul. ¿Qué sensaciones tenías, no? Quizá la hinchada de Millonarios y del Medellín son muy parecidas en cuanto a que siempre han sido muy fieles a su historia, pero el peso de jugar en Millonarios y en Deportivo Independiente Medellín es sin duda alguna, poniéndolo en una balanza, es desequilibrado, por lo que dices, por la historia, por los títulos y demás. ¿Cómo fue tu sensación al vestir por primera vez la camiseta de Millonarios en el Campín? Bueno, fue muy bonita la sensación, pues uno llegar y ver ese estadio azul, de verdad que se ve muy, muy bonito ese estadio con esos colores. Cuando llego por primera vez al entrenamiento, pues uno siempre llega con todas las dudas, sabiendo pues que es un equipo grande y que es una afición que exige, como todas las aficiones exigen, pero siempre teníamos como ese enigma de que en la capital pues se manejaba el regionalismo y de pronto pues eso no iba a ser fácil las cosas, pero bueno, como te digo, asumimos el reto, de verdad que eh, los hinchas me acogieron bastante bien, me sentí como en casa y eso fue muy importante para mi carrera, para mi estadía allá y para conseguir todos esos logros. Tocabas un punto muy importante y es el regionalismo, ¿no? Y creo que el futbolista paisa más que todo, cuando juega en un equipo capitalino y viene, por ejemplo, de equipos como más que todo de Nacional, pues se tiende como a tildar de muchas cosas.
no termina uno entendiendo que al final ustedes son profesionales y esto es un trabajo como cualquiera y de pronto las opciones los terminan ubicando en otros puntos. Pero ¿sentiste en algún momento alguna represalia de los hinchas de Millonarios por ser antioqueño y llegar a la capital? Bueno, no, yo la verdad no lo sentí. Como te digo, yo llegué con esa duda y con ese grado de nerviosismo porque pensé que iba a sentirlo y a vivirlo, pero no. En el instante en el que yo llego, desde el primer día, me acogieron, me abrieron las puertas, y bueno, pues, como te dije, fue motivación para conseguir todos esos logros. Te tocaron muchos entrenadores en el fútbol. Acá nada más en Millonarios te tocó Richard Páez, que hace poquito fue anunciado como técnico del Cúcuta. El mismo Hernán, que hace poco salió de Millonarios. Lillo, Israel, Coca, Luna en Medellín y un montón. Creo que Hernán Darío también, si no me equivoco, te alcanzó a direccionar en el Deportivo Independiente de Medellín. Pero ¿de cuál de todos esos le aprendiste más? A ver, es que, bueno, primero, sí, como dices, fueron muchos los técnicos que me enseñaron, porque cada uno aportó a mi madurez y a mi formación. Eh, pero sí, sí recuerdo mucho, pues, que depositó esa confianza en mí, que es una gran persona, aparte de ser, pues, gran entrenador, como persona, es una excelente persona y creo que eso es fundamental en un grupo de fútbol, ¿sí? Y creo que en todo grupo en la vida, ser excelente persona y darle un buen manejo de grupo a los equipos es muchísimo más importante que todo el conocimiento que puedas tener. Entonces, el profe Richard con nosotros fue eso, fue una gran persona, nos enseñó mucho y siempre le agradezco y le deseo lo mejor donde esté. El profe Lillo, pues, dentro de todo su conocimiento que tenía, nos aportó bastante, le aprendimos muchísimo. Eh, y el profesor Hernán, con su temperamento fuerte, también nos aportó porque es una característica que dentro del terreno de juego, pues debemos tenerla en ocasiones, ¿sí? Y bueno, con él conseguimos ese título importante en Millonarios que nos marcó, nos hizo hacer parte de la bonita historia de Millonarios y por ahí se va a recordar también mucho. Y ya el profesor Pedro Sarmiento, que en paz descanse, me da la oportunidad de debutar en Independiente Medellín con el profesor Juan José Peláez y es otro profesor que siempre he recordado y he querido mucho. ¿Cómo es pasar, digamos, el futbolista muchas veces, el primero que se va por los malos resultados siempre es el técnico, porque salen mejores ofertas, casi siempre es por la primera opción, pero cómo es pasar, digamos, de un entrenador como Richard Páez, como tú lo mencionabas, muy paternal, muy fraternal, muy buena persona, a un entrenador un poco más estricto, más serio como es Hernán Torres, que igual también termina siendo ese técnico que arrupa a su grupo de otra manera un poco más seria y más estricta. Ahora, siempre se siente el cambio, ¿sí? El ser humano es de adaptación y pues uno ya estaba adaptado a lo que era la personalidad y el trabajo del profe Richard. Eh, Cuando llega el profe Hernán, pues sí, uno siempre piensa con qué ideas va a llegar el nuevo cuerpo técnico, cómo va a ser, pero bueno, siempre termina uno adaptándose a su trabajo, a sus ideas, a su estilo de juego y bueno, se aprendió también mucho del profesor
nos aferramos a su idea, a su identidad de juego. De igual manera, el profe tenía un asistente, un gran cuerpo técnico y entre ellos estaba un asistente eh, paisa, que era el profe Chusco Sierra, donde el profe nos da ese cariño, donde nos brinda la confianza a cada uno de nosotros y ayuda a que el cuerpo técnico del profe Hernán pues sea como más caluroso y nosotros nos adaptemos rápido a eso. Voy a pasar, Lewis. Tú mencionabas ese 2012 con Hernán y creo que es, no, me atrevo a decir, no sé, de pronto tú me corregirás, si fue de pronto de los mejores años futbolísticos de tu vida y también, pues en lo personal, no sé, desconozco esa parte, pero ¿cómo fue recibir dos golpes tan importantes antes de conseguir lo que se consiguió, ¿no? Primero ir a Madrid y caer de esa forma, obviamente jugar en el Santiago Bernabéu y también en cuadrangulares, ya en finales, estar tan cerca de jugar una final continental que a hoy a Millonarios se le ha hecho escasa por lo menos en estos últimos 25 años. Bueno, sí fueron dos situaciones duras para nosotros, eh, pero sabíamos, en el caso de España, fue algo que fuimos, una experiencia que fuimos a vivirla, sabíamos que era simplemente partido de exhibición, que sí hubiéramos querido haber ganado ese partido. Obviamente quiere uno ganar todo partido que afronte, ¿cierto? Sabíamos que al frente teníamos unos grandes jugadores eh, de talla mundial, de la máxima élite a nivel del fútbol, y que fácil no iba a ser, ¿cierto? Pero sabíamos que ese partido no iba a marcar nada para el propósito que nosotros teníamos en Colombia, que era conseguir el título que después de tanto tiempo Millonarios no había podido conseguir. Esa derrota, al contrario de habernos derrumbado, nos fortaleció mucho más, nos unimos y bueno, eso hizo a que llegáramos a Colombia a conseguir ese objetivo que tanto habíamos anhelado y por el que habíamos trabajado. Ya el otro, ni el de la Suramericana, bueno, vivimos momentos muy alegres porque tuvimos equipo con que pelear esa gran final. Eh, Hicimos una bonita campaña. Creo que desafortunadamente, pues, por cosas de fútbol se nos va. En ningún momento fuimos inferiores al equipo que pasó a esa gran final. Pero bueno, se nos escapa y desafortunadamente pues sentimos nosotros ese gran golpe que en nuestra casa no debimos haber sufrido. ¿Se acuerda, Lewis, que hablaron en el camerino después del pitazo final de ese partido de Copa Sudamericana? Y si lo pregunto era porque ese Millonarios siempre fue muy alegre. Incluso, no sé si tenga alguna anécdota chistosa cuando Watson en el partido ante Gremio, aún perdiendo la serie, él seguía bailando en el segundo gol. No sé si se acuerda esa alegría que mostraba ese Millonarios y el silencio con el que sale, no el Campín, porque el Campín al final cuando se acaba el partido les termina pidiendo la 14, pero ustedes se acuerdan qué se dijeron en el camerino, qué pasó esa vez cuando se acaba el partido y ustedes llegan derrotados al camerino. Sí, nosotros siempre nos caracterizamos por esa alegría. Creo que eso fue fundamental en esa campaña. Eh, Siempre manejábamos la alegría desde la parte directiva, porque en ese entonces teníamos un presidente que llegaba al camerino después de haber perdido un partido y él mismo nos decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Quién se ha muerto? Pongan la música, hágale para adelante. Entonces todo eso en nosotros se reflejaba y toda esa confianza que nos brindaron
eh, la mostramos dentro del campo y fue motivo para ir a conseguir esa estrella. Después del camerino, después del partido, perdón, de Suramericana, obviamente sale uno muy triste por haber quedado eliminado de esa manera. Teníamos siempre en mente que teníamos equipos para conseguir los dos títulos y haber quedado eliminado de esa manera pues nos golpea bastante fuerte. Una vez llegado al camerino, pues hicimos el duelo lo más rápido posible porque sabíamos que teníamos una final muy cerca y era un objetivo que pues, a la larga el hincha lo iba a disfrutar mucho más. Entonces, nada, hicimos el duelo lo más pronto posible y creo que nos ayudó bastante para afrontar en la final de liga de la mejor manera, con la mejor madurez, con la alegría suficiente para conseguir ese título. De manera jocosa, Lewis le va a preguntar quizá por el momento más chistoso de la 14 o por lo menos en el de la final, y es cuando usted le dice a Delgado que patee él, cuando le tocaba a usted. Cuando juegan los 90 minutos ya en el Campín, que en algún momento lo van ganando, usted como titular se planteaba irse a los penaltis y ya cuando es ese punto, ese nerviosismo de decir, vaya usted porque yo de pronto no confío en mí o qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando llega el sexto penalti y tú le dices a Delgado que le toca a él. Bueno, yo en ningún momento pensé en que nos fuéramos a ir a penales eh, y me preparé para penales. Siempre pensamos que durante los 90 minutos íbamos a resolver el partido. Cuando ya llega la tanda de penales, bueno, se escogen los cinco pateadores y ahí para allá es simplemente el que decida, el que tenga confianza va y patea, ¿sí? Eh, en ese momento faltaban que como tres compañeros, como cuatro compañeros por patear penal y pues ninguno de ellos quería ir. Pues nos preguntamos, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, en realidad pues no es que el sexto penal era de Lewis, no, simplemente pues como ninguno de los que estaban ahí querían patear, entonces se suponía pues que debía patear yo. Y cuando Delgado levanta las manos y hace que, bueno, ¿quién sigue? Y da esa gabela de que, y al preguntar, pues demostró que tenía la confianza, entonces yo le digo, bueno, vas tú. Y afortunadamente Delgado pues logra hacer el gol y acabamos la serie ahí porque de ahí para adelante le digo pues que si hubiera sido la cosa, quién sabe cómo, porque nos tocaba patear al resto de los que estábamos ahí y ninguno tenía como la confianza para hacerlo. Si tuvieras la oportunidad otra vez en un contexto similar, si el fútbol de pronto te hubiera regalado otra revancha, una final tal cual en unos penaltis, ¿hubieras atrevido a patearlo? ¿Los habías entrenado al menos? Sí, sí, porque mira, es algo que uno piensa después de lo sucedido, ¿cierto? Después de eso, yo pensé y yo dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera cobrado y lo hubiera hecho? Sí, o sea, uno, gracias a Dios, ganamos, conseguimos el título y hacemos parte de la historia, ¿cierto? Pero otra cosa es, bueno, cobraste el penal, lo hiciste y debido a eso se consiguió el título, ¿cierto? Eso tuviera dejado una marca mucho más importante, más sentimental en el hincha, ¿sí? Aunque no debería ser, porque pues no es ese penal el que define el título, ¿cierto? El título se construye de atrás y una consecuencia de muchas cosas. Pero sí, sí, si hubiera, lo podría cobrar en otra ocasión. A mí una vez me dijo un compañero tuyo, campeón también de la 14, también en una entrevista nos contó que usted le dio miedo esa vez, era porque al frente estaba el Deportivo Independiente Medellín. ¿Era verdad eso?
No, 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 para nada. Mira que más que eso, más pensé fue en el hincha de Millonarios, en el tiempo que llevaba Millonarios sin conseguir un título y ponerlo en las manos mías, en los pies míos, ¿cierto? Es una responsabilidad bastante grande y eso hace que te dé nerviosismo. Entonces, en ese instante, pensé más fácil en eso que en el rival que tenía al frente. ¿Sigues hoy en día a Millonarios todavía? ¿Lo sigues pues de cerca, dateándote y demás? Sí, sí. Millonarios es un equipo que eh, me dio muchas cosas futbolísticas y no futbolísticas. Creo que en los 6 años que viví allá eh, fui feliz, disfruté, aprendí, conseguí cosas. Mi familia, tuve un hijo que nació allá. Eh, no, creo que el agradecimiento va a ser grande enormemente y mis hijos salieron hinchas de Millonarios. Entonces, creo que todo eso es mérito para que yo siga viendo y siga apoyando al equipo. Y ¿Y por aparte, qué? pues perdón, Tranquilo. estoy trabajando con el tema de la intermediación de jugadores y eso pues me lleva a seguir el equipo y ver qué se puede aportar desde fuera de la cancha para el equipo. ¿Por qué crees entonces que Hernán no le fue tan bien en este segundo paso? ¿Qué crees que pasó en ese ciclo? Porque nosotros nos llevamos la imagen de un Hernán que atacaba, que siempre proponía, que iba adelante, y terminamos viendo a un Hernán que de pronto terminó privando más la defensa y al final eso también le terminó pasando una mala jugada. ¿O cuál es tu concepto? Pues a ver, Hernán siempre se caracterizó por tener defensas sólidas. Él siempre consolida su defensa y de ahí para arriba son individualidades que pueda uno hacer. Obviamente, pues se trabaja la parte ofensiva, pero creo que todo volante 10 extremo, delantero, es libre de poner su talento, de crear en el campo de juego. eh, y quizás Hernán no tenía un equipo, guardando las proporciones, igual al que tenía en el 2012, totalmente diferente, ¿cierto? Eh, para implementar su estilo de juego. No estoy en ese momento dentro del equipo, no veía los entrenamientos con el equipo como para decirte, eh, bueno, es que cambió su forma de trabajar o el equipo no está cogiéndole la identidad de juego del profe. O sea, la verdad, no te sabría decir. Eh, Sé que son tiempos diferentes, que el fútbol ha cambiado también desde ese entonces. Y no, son muchos los aspectos que pudo haber llevado a que el profe en este paso por Millonarios no tuviera el mismo rendimiento que el anterior. Tuviste en Millonarios quizá dos de los referentes más jóvenes para estas hinchadas, ¿no? Para la hinchada joven. Y uno es Mayer Candelo y el otro es David Macalister Silva, con quien compartiste 2 años. ¿Qué te acuerdas de los dos? Cada uno de pronto en posiciones distintas, pero con talentos increíbles que han impulsado a este Millonarios a ser mejor cada día o a hacerse ellos mejores vistiendo la camiseta de Millonarios. Mira, son dos grandes personas y excelentes futbolistas. Sin duda, en cualquier equipo donde yo esté, los pido a los ojos cerrados, cualquiera, a los dos. Mayer fue un gran líder, creo que fue el líder que nos guió, que nos aportó mucho, nos llevó por ese buen camino y es una gran persona. McAllister es un excelente futbolista, lamentablemente lo disfruté como compañero poco tiempo, 2 años, pues hubiera querido
haberme quedado con él todo este tiempo que ha estado ahí en Millonarios, porque bueno, aparte me sentía feliz en Millonario y con la compañía de él y el talento de él, pues también se disfrutaba bastante. Es una persona muy alegre que todo el tiempo está haciendo chanzas y eso es importante. Eh, Creo que aprendió también de nuestro capitán Mayer, porque eran muy buenos amigos. Aprendió mucho y hoy por hoy sé que ese es el líder que está conduciendo a Millonario por el buen camino, que ha conseguido títulos, por algo ha conseguido títulos con Millonarios, por algo lleva tanto tiempo en Millonarios. eh, y no, pues, sé que es un líder que respeta mucho en la institución. Tocabas, y ya para ir cerrando, tocas ese punto de te hubiera gustado jugar más en Millonarios y por qué se te dio, por qué se dio esa salida en el 2016. Mira, no sé el motivo, no sé el motivo. Hasta ahora hubiera querido saber. Mm, Sé que todos los futbolistas eh, tienen altibajos, no mantienen todo el tiempo de su carrera el mismo rendimiento. Quizás por ahí en los últimos años con Millonarios no tenía el mismo rendimiento que tuve anteriormente, pero creo que era un jugador que no desentonaba en el equipo y en el esquema que se estaba implementando. Eh, no sé, salí con el profesor Coca. eh, Como te digo, no sé el motivo. Desde el momento en el que llegó, pues sentí como cierto rechazo en parte de él. Pasa algo muy curioso que pues hasta hoy no lo he conversado con nadie, pero sí me llama mucho la atención. Siempre me llamó la atención. Antes del profe Coca pasaron como tres o dos cuerpos técnicos extranjeros. Y siempre que llegaban esos cuerpos técnicos, eh, el primer mes era como que si vinieran prevenidos conmigo, o sea, como si algo pasara conmigo. Y siempre era reprochando todo lo que yo hacía, todo, eh, hasta que logro ganarme la confianza de cada uno de ellos. Y pues termino siendo del agrado y el afecto de ellos y sí, siendo titular en el esquema. Y llega el profe Coca. Con el profe Coca no tuvimos mucho espacio, pero desde que llegó, él llegó, yo estaba lesionado, me recupero, empiezo a entrenar y desde que empiezo a entrenar fue aislado totalmente. Nunca me metía ni siquiera a hacer fútbol. Sacaba dos equipos y a mí me dejaba por fuera. Entonces es algo que yo nunca entendí, ¿sí? Y bueno, llega fin de año y se, se anuncia la salida mía, pero sí, sí fue algo que me dolió, que me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo en Millonarios eh, y conseguir más títulos con Millonarios. Y creo que al final termina dando un poco más de rabia, Lewis, que creo que anuncian tu salida el 12 de diciembre y 10 días, un poco más, se va Coca. Entonces queda como la incertidumbre de decir, bueno, si no ibas a formar un equipo, entonces ¿por qué no me dejabas? Porque al final creo que te lo digo y eres de los que el hincha siempre recuerda con cariño y aún hoy todavía se extraña a un lateral tan propositivo, tan bien en defensa y tan buena persona como lo es Lewis en Millonarios. Sí, la verdad yo me extrañé bastante, bastante. Y como dices, es motivo de rabia, porque es que llega y se va ahí mismo, me saca, el equipo queda campeón a los 6 meses. Entonces, o sea, es un título que yo hubiera sentido
que hubiera conseguido, ¿sí? O sea, que uno ve de pronto eh, los compañeros que llegaron, en este caso, el que llegó a reemplazarme a mí para ese nuevo título, yo digo, pues yo hubiera podido estar ahí sin problema, yo hubiera podido conseguir ese título. Pero bueno, esa es la vida, ese es el fútbol. Sí, lo dices, ese es el fútbol. Y ya para ir cerrando, una última pregunta y es, ¿cómo es ese día después del retiro, Lewis? Preciso, me dices que no juegas desde el 2019, pero igual terminas el contrato en pandemia. Y ahí, ¿cómo es ese día después? Ya no ir a entrenar, ya no sentir esa sensación de pronto vas al estadio, pero ya no sentir la sensación de cantar el himno desde el pasto y no desde las gradas. Sí, sí, es totalmente diferente. Yo termino en 2019 operado de un tobillo, donde la recuperación se alargó porque pues, no se le dio el mejor manejo a la lesión. Eh, yo volví a sentirme plenamente bien para volver a jugar, casi año y medio. Se metió pandemia, hicieron recorte de personal, sacaban a los mayores, el tiempo de para que tuve, una cirugía, todo eso fueron los motivos que hicieron que mi retiro llegara pronto, ¿sí? Porque, porque pues sí, obviamente el tiempo de para siempre fue grande y ya volver después de cirugía no iba a ser lo mismo. Ahora sí, voy al estadio de vez en cuando, llevo al niño a que vea jugar a Millonarios cuando viene acá a Medellín. Eh, la sensación es bastante, bastante bastante grande, un sabor agridulce, ¿sí? Porque saber que uno estuvo ahí, que uno hizo parte de esos colores, de esa institución, ahora desde las gradas apoyándolo, viéndose uno físicamente y diciendo, y mi madre, pues tengo 41 años, pero tengo físico para estar todavía en las canchas. Pero no, eh, ya con la familia, ya resignado a estar desde la otra parte, no alejado completamente del fútbol, porque como te lo mencioné anteriormente, estoy trabajando con la intermediación de jugadores y eso me lleva a estar ahí siempre pendiente del fútbol. Como intermediario y de pronto haciendo esa tarea, y con esta terminamos, Lewis. ¿Qué jugador le recomiendas hoy en día? Bueno, ya hoy creo que el mercado de fichajes cerró ayer, pero ¿qué jugador le podría recomendar a Millonarios para mitad de semestre? Bueno, para mitad de semestre, eh, sin duda la posición que en este momento está cadeciendo Millonario es de ese volante ofensivo, de ese 10 de ese pensante que ponga a jugar al equipo, ¿sí? Aún sabiendo pues que McAllister es un gran jugador, un excelente volante, es el líder, el que lleva, eh, no es para desconocer que también ya está en su etapa final de su carrera y no hay otro jugador ahí al lado de él para hacer esa función. Creo que en este momento está careciendo de eso. No sé si lo vayan a conseguir ya para este semestre, pero para el siguiente semestre sí podría ser una vacante a llenar. Eso fue todo, Lewis. Muchísimas gracias por participar en Nunca Fueron 11 en esta segunda temporada. El cariño del hincha de Millonarios creo que lo ha sentido. Creo que hace rato no vienes a Bogotá o hace rato no te hemos visto en el Campín, el hincha. Jugador
Medellín, del Huila, del Bucaramanga, de Junior, de Once Caldas y el Embajador. Y en todos esos equipos en que jugaste, ¿con cuál te quedas? Y con eso cerramos, Lewis. A ver, yo tengo sentimiento por dos equipos. Uno es Independiente Medellín, donde estuve 6 años, donde fueron mis inicios, donde debuté, donde también conseguí títulos. Eh, Siempre voy a estar agradecido enormemente. Y el otro es Millonarios. También estuve 6 meses, 6 años, perdón. También conseguí títulos, donde fue muy querido por esa linda afición. Una ciudad que me abrió las puertas y, y son los dos equipos a los que siempre le haré fuerza. Lewis, muchísimas gracias por aceptarme este espacio. Te sigo deseando lo mejor en tu carrera profesional, ahora en tu carrera como intermediario de jugadores. Esperamos que nos recomiendes al fútbol colombiano muy buenas joyas, que estoy seguro que de tu ojo creo que hay que reforzar muchos laterales en el país, que creo que han sido esas posiciones escasas para futuras selecciones Colombia. Muchas gracias, Muchas Lewis. gracias a ustedes por la invitación, por todo ese apoyo que siempre me brindaron mientras estuve allá y sé que ahora también me lo brindan porque lo he sentido en los momentos que he ido a acompañar el equipo en los estadios de acá de Medellín. Sí, como dijiste, llevo mucho tiempo que no voy al Campín. Espero ir y acompañar al equipo desde allá. Eh, y bueno, aquí estamos siempre para servir y esperemos, como dices, aportar mucho al fútbol colombiano y a este gran equipo Millonarios que siempre me abrió las puertas y creo que ahora desde afuera es una bonita oportunidad para contribuir. Gracias, Lewis. Un abrazo, papá, bendiciones.